Hermano, pastor, para los no católicos, ¿el bautismo es válido en los niños? ¿Y qué nos puede decir usted acerca de esto? Sobre el bautismo, que sí es válido en los niños. Y pues le damos 13 minutos para que nos dé su respuesta. Gracias de antemano. Nuevamente el Señor les bendiga a todos. Estamos aquí para hacer conocer la verdad bíblica y, como la misma palabra dice, la verdad os hará libres. No estamos para condenar a nadie, sino que para saber la verdad de la palabra del Señor. Nosotros los evangélicos nos basamos en que el bautismo para infantes no es válido porque no encontramos prueba de ello en la palabra del Señor. No encontramos ninguna prueba en el Nuevo Testamento y en ningún lugar, mucho menos en el Antiguo Testamento. No encontramos de que los infantes fueran bautizados. No se encuentra. Y en eso nos basamos nosotros, en decir que no es válido el bautismo para un infante. Nos basamos en que cuando Jesús, el Señor, dijo: vayan, hagan discípulos y luego bautícenlos, se refería a que aquella persona que fuera bautizada tenía que ser discípulo primero. No podía ser bautizado si no era discípulo. Y para ser discípulo tenía que tener la capacidad de ser discípulo, de discernimiento, de comprensión de lo que era ser discípulo. Tenía que tener la capacidad para esta persona a la cual se le iba a bautizar reconocer una fe, reconocer a Cristo como su Salvador, reconocer todas sus enseñanzas, para él mismo reconocerlo y luego ser bautizado y estar consciente. Un infante no puede reconocerlo. Un infante no tiene la capacidad para reconocer. Entonces nos basamos nosotros en eso. Y dice, quiero leerle algo, notas que he tomado, en que los católicos se basan. He tomado unas notas, por ejemplo, para bautizar a las personas, argumentan, dice ellos, en la circuncisión. No sé si eso es cierto. Para darle validez al bautismo infantil como un reemplazo cristiano del Antiguo Testamento o pacto judío de la circuncisión. Y en alguna manera se ve esto justificado, dice, para ello a partir de esta. Hay un texto en la Biblia que dice: en el cual también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esa es una cita que está en Colosenses 2:12, versículo 11 al 12. Este pasaje dice, habla de una circuncisión que Jesús hace a un creyente, pero es una circuncisión a su corazón, lo cual dice ocurre en el momento de una fe, confianza y sumisión a Cristo. El bautismo tiene que ser esto, una profesión de fe, confianza en el Señor, que tiene que hacer la persona que se va a bautizar, no otra persona por él. Tiene que hacerlo el infante que usted va a bautizar, tiene que hacer esa confesión de fe para que él pueda ser bautizado. De la otra manera no es válido el bautismo. Y no hay ninguna prueba
en el Nuevo Testamento de que se realizaran bautismos a los infantes. No lo hay. Para los no católicos, ¿puede un hombre perdonar pecados? ¿Qué nos puede decir, hermano? En ninguna parte de la Escritura se enseña eso, que el hombre puede perdonar pecados. El concepto de la confesión de pecados a un sacerdote, comenzando por el Nuevo Testamento, nos enseña que debe haber sacerdotes en el Nuevo Pacto. En su lugar, el Nuevo Testamento enseña que todos los creyentes son sacerdotes. Primera de Pedro 2, 5, 9. Todos los creyentes son sacerdotes, dice. Describe a los creyentes como el real sacerdocio y nación santa, en la cita bíblica que le he dado. Apocalipsis 1, 6 y 5, 10. Ambos describen a los creyentes como reyes y sacerdotes. En el antiguo pacto los fieles tenían que aproximarse a Dios a través de los sacerdotes. En el antiguo pacto. Los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el pueblo en el antiguo pacto. Lo hago énfasis en eso. Los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios en nombre de la gente. Eso ya no es necesario porque por el sacrificio de Jesucristo podemos aproximarnos al trono de Dios confiadamente. Hebreos 4:16. Con la muerte de Jesús el velo del templo se rasgó por la mitad, destruyendo así el símbolo de la pared divisoria que había entre Dios y la humanidad. Podemos acercarnos a Dios directamente por nosotros mismos sin el uso de un mediador humano. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4, 14 al 15 y Hebreos 10, 21. Y el único mediador entre Dios y nosotros, Primera de Timoteo 2:15. El Nuevo Testamento enseña que debe de haber ancianos, Primera de Timoteo 3, diáconos, Primera de Timoteo 3, obispos, Tito 1, 6, 9 y pastores, Efesios 4, 11, pero nunca enseña sacerdotes. Cuando se trata de la confesión de pecados, en Primera de Juan 1, 9, dicho a los creyentes que confiesen sus pecados a Dios, dice ahí, a Dios. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La confesión debe de ser, dice, a Dios. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si se los confesamos a Él, Santiago 5:16, habla de confesar nuestras transgresiones unos a otros. Pero esto no es lo mismo que confesar los pecados a un sacerdote, como lo enseña la Iglesia Católica Romana. En ninguna parte son mencionados los sacerdotes líderes eclesiásticos dentro del contexto de Santiago 5:16. Es más, Santiago 5:16 no vincula el perdón de los pecados con la transgresión de unos a otros. La Iglesia Católica Romana basa sus prácticas de la confesión a sacerdotes principalmente en la tradición católica. Los católicos señalan a Juan 20:23, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Basándose en este verso, los católicos aseguran que Dios les dio a los apóstoles la autoridad de perdonar los pecados, y que esta autoridad fue legada a los sucesores de los apóstoles. Entiéndase por ello a los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica Romana. Hay muchos problemas con esta interpretación. Primera, dice, Juan 20:23 en ninguna parte menciona la confesión de pecados. Juan 20:23 en ninguna parte promete o aún sugiere que la autoridad de perdonar pecados pasaría a los sucesores de los apóstoles. La promesa de Jesús era específicamente dirigida a los apóstoles en su autoridad apostólica. Similarmente, los católicos señalan a Mateo 16:19 y 18:18, reteniendo o emitiendo o remitiendo, como evidencia para que la Iglesia Católica tenga la autoridad de perdonar pecados, Los mismos tres puntos anteriores
se aplican de igual manera a estas escrituras. Nuevamente, en ninguna parte de la escritura es enseñado el concepto de la confesión de pecados a un sacerdote. Debemos confesar nuestros pecados a Dios. Primera de Juan 1:9, como creyente del nuevo pacto. No necesitamos mediadores entre Dios y nosotros. Podemos ir directamente a Dios por el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Como les dije al inicio, no venía yo a convencerlos, sino que a exponer lo que la palabra de Dios dice. Cuando se me invitó a eso. Y yo estoy consciente que no estoy aquí para convencer a nadie. No es mi intención, porque si se hubiera tratado de eso, no hubiera venido. Porque yo no puedo convencerle a usted. Nada más leerle a la luz de la palabra de Dios lo que está escrito en la palabra de Dios. Suena bien para todo católico, yo sé, suena bien cuando Salvador habla de esto, lo que el catecismo dice, de que se supone que si se bautizó toda la casa, el cual es otro fundamento para decir que el bautismo es válido. Pero él mismo dijo que no hay pruebas que hubieran infantes o no hubieran infantes. Entonces no se puede asegurar. No me puede él asegurar que habían infantes. Él solo dice, se supone que en toda casa hay infantes. No necesariamente. En mi casa no hay infantes y soy una familia. Entonces, ahora le he leído esto con escrituras bíblicas y, como digo, no puedo convencerles, sino nada más leerles lo que la palabra de Dios dice. Y es muy clara esta escritura donde dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el mediador? No dice un hombre, no dice un pastor. Yo no soy mediador. Yo no puedo perdonarle a usted. Entonces, ¿a quién va a ir usted? Si solo Dios perdona pecados. Pero aquí dice, no hay un mediador. No lo hay. Solo Jesucristo. Pero Jesucristo, ¿está aquí o no está aquí? Entonces, si usted necesita que su pecado se perdone, ¿a quién va a ir? ¿A mí? ¿A él? ¿A él? Pero si le está diciendo que no hay un mediador, solo Jesucristo. Usted misma acaba de decir que solo Jesucristo. Y entonces, ¿por qué me dice que va a ir a él? Si él no es Jesucristo. Pero dice que no hay un... No, usted misma me acaba de decir, sí, cuando le leí esto, no, porque solo hay un Dios. ¿Cree usted que hay un solo Dios? El texto continúa, y un solo mediador. ¿Cree que hay un solo mediador? Entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? ¿Quién? Entonces no es él. Perdón, no es él, ni yo. Ni yo. No, pero no puede, no es, como estamos hablando de la confesión, si es válida a un sacerdote. Entonces aquí dice que la confesión, en los versículos le he dicho, que le he citado, dice que debe de ir directamente a Dios. En el antiguo pacto, acuérdense, en el antiguo pacto había un orden sacerdotal donde el sacerdote era mediador. Pero en el nuevo pacto no es necesario. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote es Jesucristo.
Entonces por la fe podemos ir directamente, dice la Biblia aquí, a Él. Sin necesidad, dice, de mediadores. A Él. No hay mediador. Lo dice bien claro, porque yo no sé cómo, como no vengo a convencerlo, no sé en qué lenguaje decirle, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es simple. Eso no tiene por qué estarle sacando tanta. Hubo en el antiguo pacto, hubieron sacerdotes que mediaban por los pecadores, pero ahora dice la Biblia, tenemos nuestro sumo sacerdote que es Jesucristo, y ya no hay mediadores. No, Él no los perdonaba. Esa es la equivocación. Por eso le diría aquí donde dice, donde los católicos se basan: a quien remitieres los pecados le serán perdonados. Pero eso no nos dice que el hombre tiene capacidad de perdonar los pecados. No habla de darle autoridad a ningún apóstol, a ningún ministro, a ningún hombre de esta tierra, porque lo dice Timoteo 2:5. No hay un hombre mediador, solo Jesucristo. Por la fe podemos ir a Él, por la fe. No intermediarios, no hay mediadores entre Dios y los hombres ahora. Es por la fe. Usted puede ir al creer en Jesucristo directamente a Él. Si todos ustedes profesan, como lo hacen, que creen en Jesucristo, no necesitan otro mediador, porque Él es el sumo sacerdote. ¿Para qué voy a necesitar yo a Él o a Él? Para ir a Él que me perdone, si Él no puede perdonar pecados. ¿Puede o no puede usted perdonar pecados? Perdón. No sé, no me dijeron eso a mí. Bueno, entonces no puede. No se puede. Entonces, ¿puede usted perdonarle pecados a otro? ¿Puede? Pero Jesús sí puede. Por la fe podemos ir a Él. Y Él dice, si alguno pecare, dice la Biblia, abogado tenemos. ¿A quién dice que tenemos como abogado? ¿Se da cuenta? Jesucristo, no un hombre. Y su sangre, dice, nos limpia de todo pecado. ¿Se me terminó el tiempo? No. 3. Entonces, esto es lo que la Biblia enseña. Esto es lo que los evangélicos creemos, sostenemos y predicamos y enseñamos. Y eso es lo que la Biblia dice. Y eso es lo que he venido yo aquí a decirles, lo que la Biblia dice. Así es de que, pues, queda en ustedes. La decisión es de ustedes. Mi tiempo, pues, ha concluido. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para nuestro hermano Pastor Medardo. Gracias por compartir con nosotros su punto de vista, su opinión.